Luego de la plaga del granizo, que la plaga del granizo hubo destruido la cebada, que ya estaba a Aviv, o sea, estaba en una condición de madurez, nos indica que fue en ese momento, en esa época que ocurrieron esas plagas, esas últimas plagas. Y ya la sucesión de las dos últimas fue muy breve para que ellos pudieran salir. Entonces, por un lado estaba la cebada Aviv y por el otro estaba la aparición de la luna. Esas dos características son las que normalmente se tienen en cuenta para dar inicio al año. Y que cuando la cebada no está Aviv, no estaba suficientemente madura, se agrega un mes al calendario para poder ajustarlo de manera que la fiesta de primeros frutos se pueda realizar en el tiempo que Jehová dijo que se debía realizar. Yo sé que muchos han preguntado, ¿y dónde dice la escritura que hay que aumentarle un mes al año para hacer eso? No, no lo dice por ninguna parte. Pero recuerden que nuestra vida aquí en la tierra es el resultado de el ejercicio de las facultades que nuestro Padre nos dio, porque nos dio intelecto, voluntad, sentimientos, nos dio una capacidad de observación, de raciocinio, de mirar todo y de tomar decisiones. Entonces era cuestión de observación, simplemente darse cuenta después de unos años de que, uff, si este ajuste no se hace, vamos a terminar celebrando las festividades en invierno, el Pesaj, y no vamos a tener cebada Aviv madura para ofrecerla el día de Bikurim, que es el Shabbat semanal que hay durante la fiesta de panes sin levadura. Entonces, ni modos. Para poder cumplir con esa celebración, se nos ha corrido el calendario, nos toca aumentar un mes. Entonces, por eso, dentro del calendario que calculó Hillel, tipo muy inteligente, muy capaz, estableció que en un periodo de 19 años hay que aumentar tres veces, o mejor dicho, habrá 3 años de 13 meses durante un periodo de 19 años. Entonces, se añade uno, dos pasas normales, se añade otro y así, pero todo dependiendo también de cómo van las fases de la luna, que se pueden observar más o menos. Por eso el calendario de ellos es muy acertado, pero como digo, ya deberían dejar de usarlo y más bien usar el que es por observación. Wilmis. Por ejemplo, en los tiempos del Mesías de Yeshua, en ese tiempo, ¿qué calendario regía exactamente? ¿Ese calculado o ya se regían todavía por el calendario lunar, el avistamiento de la luna? Sí, el de avistamiento de la luna, porque el de Hillel, acuérdate que surge como en el año 500, algo así, no estoy seguro de la fecha, a raíz de la salida de los judíos por los romanos. O sea, Ok. ellos destruyen el templo, pero luego van a seguir varios siglos de persecuciones hasta que finalmente los sacan de allí. Y a raíz de eso es que hacen entonces ese nuevo calendario. Ustedes seguramente se han encontrado ya con el asunto del el calendario de los esenios. Encontraron hace poco dentro de los manuscritos que encontraron en el Mar Muerto. Y entonces ese calendario es diferente, pero dice como lo seguían los esenios, que ellos habían optado por separarse de la clase religiosa corrupta que había en Jerusalén, y sabemos que era corrupta, ¿cierto? Fueron los que ni siquiera eran de la tribu de Leví y que dirigieron todo para la crucifixión de Yeshua. Estos personajes que se habían ido a vivir a las cuevas de Qumran estaban aislados totalmente y tenían unos parámetros muy estrictos de disciplina y de vida santa, digámoslo así. Entonces ellos tenían otro calendario. Parece que era el calendario de Enoch, que es el que figura en el libro de Enoch, pero hay varios asuntos y de pronto otro día dedicamos un tiempo para hablar de eso si es que les interesa o si es que alguno está inquieto con el calendario esenio. Y es que ese calendario no tiene en cuenta la luna para nada. Ese es uno de los detalles más críticos. ¿Y por qué es importante la luna? Porque en Génesis 6, en Génesis 1, Jehová dice que él creó el sol y la luna, las dos luminarias, las puso en el firmamento para determinar los moedim, que son los días establecidos por él para encuentro con nosotros. Y son los dos. Entonces, el calendario romano que seguimos nosotros en el día a día, hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, gregoriano, ¿cierto? Fíjese, es gregoriano. Es un calendario romano cuya evidencia está en los mismos nombres. Julio es de Julio César, agosto es de Augusto, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ese calendario por el cual nosotros estamos obligados a vivir todos los días, porque si usted dice, no, hoy es el mes octavo
no sé qué, nadie le entiende, ¿cierto? Y los cheques y las cuentas y todo, estamos inmersos ahí, nos obliga a vivir por eso. Pero el calendario de Jehová es otra cosa. Entonces, y el calendario de los esenios también se mueve, perdón, iba a decir que el calendario romano es solamente solar. En el calendario solar no se tiene en cuenta para nada la luna. Tanto que todos nosotros somos ignorantes de cómo funciona la luna. Solamente en el campo por ahí se tenía en cuenta las fases para algunas cosas de las cosechas y eso. Pero la gente que vive en las ciudades ni sabe cuándo sale la luna, ni la ve, ni cuándo se oculta, ni cómo es el tránsito de la luna por el cielo. Es un calendario solar, porque los romanos adoraban al sol. Entonces el calendario de los esenios también es solar, no porque ellos adoren al sol, sino porque no tienen en cuenta la luna, y eso para mí ya es una cosa vital. Ese calendario entonces establece las fechas de las fiestas exactamente en el mismo día de la semana cada año. Entonces tienen todo previsto y todo cuadrado ya para muchos años. Sin embargo, ese calendario necesita un ajuste y si ellos no lo hacen, ahorita están en el calor de haberlo encontrado y todo el mundo muy contento con eso, pero si ese calendario no le hacen un ajuste en unos cuantos años, van a terminar celebrando Pesach en el invierno, por allá en diciembre. O sea, todos los calendarios necesitan ajuste, así como el romano cada 4 años, el mes de febrero tiene 29 días porque necesita ese ajuste. Miguel, pero sí sería bueno, ¿verdad?, que sacáramos tiempo como para una reunión para evaluar ese tema. Porque es que tenemos unas hermanas que el ministerio donde ellas están se migraron pues a ese calendario y eso nos mandan cosas y esto y que vea, que mire, como tratando de convencernos. Entonces yo le digo a Lina, yo no, pero es que yo no viene ocupado y ahorita, y fuera de eso uno no tiene todavía las, o sea, yo no voy a decir, "Mira, en el hebreo aquí realmente Jodesh no significa luna, sino que eso fue manipulado, yo no me voy a poner en eso, o sea, yo no sé hebreo, y yo no sé que, por qué no, que hay unas manipulaciones en la escritura, entonces esto y lo otro, ciertas cosas que comentan ahí, que porque nunca coincide, por ejemplo, nunca va a caer Yom Kippur en un Shabbat, ¿sí? Nunca se van a caer fiestas en un mismo día. Y yo, bueno, sí, eso se podría ser interesante, pero yo digo, pero es que ahorita y ya andan diciendo entonces que no, que Yeshua sí era de la comunidad, que había una comunidad esenia en Jerusalén, entonces que Yeshua iba allá a Jerusalén solamente como por velar por sus hermanos, pero que él se apartaba y guardaba otro calendario. El solo hecho de que Yeshua haya muerto en esa fecha, que los mismos sacerdotes decían, no, pero es que si nosotros entramos nos contaminamos, muestra que Yeshua estaba cumpliendo con ese calendario. Entonces sí, tendremos oportunidad de mirar eso porque muchos grupos están, incluso de raíces hebreas aquí en Norteamérica y todos están migrando a ese calendario, pero ese calendario no tiene sentido por muchas cosas. Además, en ninguna parte de la escritura dice que Yom Kippur no puede caer en un Shabbat. ¿Dónde dice? Los rabinos son los que dicen que como el Shabbat es un día de alegría y de gozo, no se puede ayunar en Shabbat, pero eso es un Ujú. mandamiento rabínico. Pero yo pienso que ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, ni aun si un ángel del cielo baja y nos cambia otro evangelio, porque resulta que sí, se encontraron esas comunidades en las cuevas, pero es que la Torah está por encima de cualquier rollo que se haya encontrado en las cuevas. Entonces yo pienso que eso es claro y la Torah ha sido muy clara con este tema. Ese verso que dice Miguel del libro de Juan es claro cuando ellos están diciendo que no pueden entrar al pretorio porque se contaminan para la Pascua. Creo que eso es claro ahí. Los rabinos hacen un ajuste del calendario para evitar precisamente que caiga Yom Kippur en Shabbat. Ellos siempre tienen la manera de hacer el ajuste, porque como el calendario es calculado, ellos saben de antemano cuándo va a ser. Entonces es muy sencillo agregarle un día a un mes o quitárselo al otro para correrlo un día y que no caiga en Yom Kippur en Shabbat. Pero Ujú, como digo, ¿dónde dice la escritura que no puede ser Yom ujú. Kippur en Shabbat? No lo dice. Debe ser muy interesante escuchar a Nehemia Gordon hablando de este calendario de los esenios, porque él es un experto en este tema y creo que puede tener muy buenos fundamentos para aclarar la situación, ¿no? Ujú. Lo que sigue allí en el pasaje entonces nuestro es las instrucciones para la conmemoración de Pesaj o para la celebración de Pesaj. Ese Pesaj fue único, ¿sí? Fue único. Quiere decir, nunca podremos replicar ese Pesaj tal como ocurrió en Egipto. ¿Por qué? Por las condiciones, ¿sí? Ellos estaban en esclavitud, entonces se les dijeron estas tres cosas que nunca más se volvieron a hacer. O sea, nadie en el presente hace esto, ni en Israel ni en ninguna parte lo han hecho. Un cabrito, seleccionarlo
el día 10 del mes, tenerlo consigo en casa hasta el día del sacrificio. 2, aplicar la sangre del animal sacrificado en los postes y el dintel de las casas. Y 3, comer el Pesaj, el animal sacrificado, de manera apresurada, teniendo el calzado puesto y ceñido los lomos. ¿Me explico? Esas tres condiciones solamente se dieron allá en Egipto. En el judaísmo, algunos sí hacen aquello de comer apresuradamente, tratando de emular lo que sucedió allí. Lo comen rápido, pero dice teniendo el calzado puesto y ceñidos los lomos, o sea, como que usted está listo ya para partir, ¿no? Su morral, diríamos hoy, el báculo en la mano, que es lo que se necesita para salir a caminar, y listo, coma rápido y salen, porque es que les toca irse. O sea, el Pesaj, ese primer Pesaj, no fue de que, bueno, sentémonos aquí, comámonos y que le provoca otro pedacito y como con qué lo acompañamos y con vinito y con esto y lo otro, no. No, Yendo a eso fue de ciegas. coma rápido y salga. Entonces esa condición nunca se vuelve a repetir. Por eso lo que a nosotros se nos pide es hacer una memoria de aquello y narrar la historia. Ahora, esto que viene aquí es súper importante y les quiero enfatizar, por favor. Pesaj es una celebración familiar, ¿sí? Doris, léete esos párrafos de una celebración familiar. Sí, señor. Dice, Pesaj no es una celebración congregacional. La instrucción es clara respecto a que son familias que se reúnen en su intimidad para compartir este tiempo especial. El propósito es que los padres cuenten a sus hijos la historia del Éxodo y que puedan responder preguntas e inquietudes propias de las nuevas generaciones, siendo así un tiempo de celebración familiar y de agradecimiento genuino a Jehová por su bondad y protección. Cuando Pesaj se lleva a cabo como un evento grupal con la participación de decenas de personas, pierde su encanto y su propósito, porque se convierte en un programa que los dirigentes tienen que preparar para entretener a sus asistentes o espectadores cuya participación es nula. Y el mandamiento es claro: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus casas paternas, un cordero por familia, y si la familia es pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Éxodo 12, 3, 4. Entonces es bien claro, ¿cierto? Mire, no se desanime si a Loli le toca ella con su esposo, no más, y la niña. Listo, ustedes son una familia. Entonces háganlo y al nivel de la niña explíquenle de qué se trata toda esta celebración, que es diferente de las otras. No es un pastel de cumpleaños, no es no sé qué, no es dice qué, no me mire, y la mesa está arreglada de una manera especial. Y tenemos cosas para mostrarle a la niña en su nivel qué fue las cosas maravillosas que hizo Jehová. Contarle sobre las 10 plagas y cómo sucedió eso y dramatizarle un poquito y hacer que ella experimente esa emoción de la narración. Y entonces si Noemí está con sus hijos, sus nietos, listo, suficiente, con ellos lo pueden hacer. El énfasis familiar está muy claramente definido en el capítulo anterior que vimos, donde dice que la razón de la fiesta es contar a los hijos y a los hijos de los hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. O sea, la razón es la responsabilidad que tenemos de contar a las generaciones de nuestra familia quién es nuestro Dios. Y eso es espectacularmente lindo, ¿no? Sí, esa no es tarea del pastor. No, exacto, ni de la iglesia, Ni de ni la iglesia, es del padre de familia, o si no está el padre, bueno, de la de la mamá, de la madre, abuela, sí. la que esté ahí. Pero usted que conoce a sus hijos sabe qué énfasis puede hacer. Además, este asunto tiene una conexión muy íntima con nuestra propia vida, porque cada uno de nosotros fue sacado de su Egipto. Entonces, a la sombra de esa narración, nosotros podemos contarles a los hijos, y mire, y les voy a contarlo cómo yo también estuve en Egipto. ¿Cómo así, papi? ¿Cuándo fuiste? Sí, entonces usted les puede explicar, no, es que Egipto es esto y yo estuve en ese sentido y Dios me sacó de allí de tal manera, un día alguien me habló, me dijo, yo hice esta decisión y a partir de ahí ocurrió esto y esto y esto y esto. De una manera sencilla al nivel de ellos. Claro, nosotros escogemos el nivel, pero esa es una tarea nuestra. Mire, el propósito es que nuestros hijos entiendan que Jehová es, que Jehová es una persona real para el papá, para la mamá, para los muchachos que están ahí, y entonces ellos puedan
asimilar y querer tener esa experiencia. Ese es el propósito del Pesaj. No es que, bueno, nos toca el Pesaj, entonces como en el judaísmo ahorita, uy, no, esos los días de Pesaj son terribles porque toca volver la casa al revés para quitar toda la levadura, todas las migajas de galletas que hayan dejado ustedes por ahí, la ropa, volverla, no sé qué, y es una pesadilla el Pesaj. Y entonces luego viene todo el asunto, se lee todo el CEDER, que es lo que tengo allí, que es lo que vamos a hablar ahorita, y es un programa de 3 horas más o menos, y repita y repita y repita y repita. Claro, usted puede hacerlo así, pero se requiere eso. ¿Qué es un CEDER? Noemí. Seder es una palabra que se usa para describir el programa que se sigue durante la celebración de Pesaj, pero no es algún que esté ordenado en la Torá. Con el paso de los siglos, el pueblo de Israel, en particular el judaísmo actual, ha desarrollado un complicado o programa para Pesaj que incluye multitud de recitaciones y cánticos, lavamientos de manos, juegos didácticos, verbales y otros detalles que hasta cierto punto son interesantes y de ayuda en el propósito de la celebración, pero no son mandatorios. En realidad, las únicas cosas que demanda Jehová incluyen comer pan sin levadura, comer hierbas amargas y contar la historia del Éxodo. Ahora bien, tampoco debemos caer en el extremo de hacer algo tan simple y desabrido para cumplir con el mandamiento que resulta una experiencia muerta y aburrida, pues se trata de la celebración de nuestra propia liberación de Egipto. Claro, hablamos del ceder de Pesach, pero nuestros hermanos de Judá tienen el ceder de Bikurim, el ceder de Shavuot, un ceder para cada cosa. Incluso para el Shabbat tienen un ceder. Pero no necesitamos seguir esos pasos estrictos, ¿sí? Simplemente seamos espontáneos delante de nuestro Padre. Él lo que nos demanda son esas 3 cosas: comer pan sin levadura, comer hierbas amargas y contar la historia. Eso sí se tiene que contar la historia del Éxodo. Usted la tiene que narrar de acuerdo al nivel de los que están presentes y generar interacción con ellos a raíz de esto. Entonces implica que hay que prepararse usted adecuadamente para sacar el mayor provecho de una conmemoración como esa. Pero dicen, tampoco haga una cosa tan simple. Como, ay, me toca cumplir con eso, entonces cualquier cosa ahí para salir del paso. No, el Pesaj es algo que nos da la oportunidad de conmemorar nuestra propia conversión a Yeshua. Sí, yo estoy seguro que, bueno, muy poca gente tiene registrado cuándo fue que tuvo ese encuentro con Yeshua. Normalmente sucede un día cualquiera y uno, como no lo registra de una manera particular, simplemente acierta a la época, ¿no? Sin embargo, Pesaj nos permite hacer memoria de ese día en que fuimos sacados de nuestro Egipto. ¿Se da cuenta? Entonces, todos fuimos sacados por un solo evento. ¿Cuál? La muerte de Yeshua, aunque haya sido aplicado a nuestras vidas en diferentes fechas. Entonces, por eso podemos hacer memoria de tal cosa. ¿Está claro? Lo siguiente que se habla allí es del menú de Pesaj. Erika, ¿puedes leer? Aquella noche la instrucción era comer cordero o cabrito. Posteriormente, cuando fue dada la Torá, se dio también la indicación de que solamente en el lugar designado por Jehová se podía llevar a cabo el sacrificio del animal para hacer la cena de Pesach. Esto es en el templo de Jerusalén. De manera que al presente no podemos celebrar el Pesach porque nos hallamos en la diáspora y tampoco pueden hacerlo quienes habitan en Jerusalén, pues no existe el templo donde se pudiera llevar a cabo el sacrificio. Entonces, ¿qué podemos comer? Como ya lo mencionamos anteriormente, la parte clave son las hierbas amargas y el pan sin levadura, cosas que pueden acompañar una cena especial que haga notar que estamos en la celebración. Pero no se trata simplemente de comer esas 2 cosas inadvertidamente, no, se trata de darle el significado correspondiente dentro de la narración del Éxodo a manera de ilustración vívida de lo que fue la experiencia de nuestros ancestros en Misraim o de nosotros mismos antes de hallar esta nueva vida. Seguramente hay platos especiales en su cultura que son considerados fuera de lo común. O sea que cuando hay como algún día especial, usted dice, uy, vamos a preparar esto. Y la gente lo nota, se da cuenta, uy, pero si llegan y hay esa comida, dice, ¿y qué estamos celebrando? Porque es algo fuera de lo común. Esa variedad, digamos, de cultura que hay, el Padre no nos obliga a que tenemos que comer
como nuestros hermanos de Judá. Es más, ellos dentro de sus menús, como se han desarrollado en diferentes países, también tienen diferentes menús. Así. Entonces, los alemanes comen un Borsch, no sé qué, y los otros de Polonia comen otra cosa, y los Sefardí. sefardíes comen otra cosa. Entonces, solamente nosotros, como estamos aprendiendo, entonces uno dice, no, 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 ¿qué es lo que comen ellos? Tenemos que comer así. No, haga su propia comida, pero incluya esas tres cosas dentro de la narración, porque eso es lo relevante, entender por qué se hacen las hierbas amargas, por qué se hace el pan sin levadura. Es como uno escucha a los hermanos de Judá que el primer día de Pesach, segundo día de Pesach, y pues ese no es, no es la fiesta, sino que es el sacrificio. Sí, me llamó la atención, recién conocí a Michael, dijo, yo cuando voy a abrir mi Biblia, automáticamente se me abre en Levítico 23, porque es el capítulo que más consulto. Y yo a estas alturas, por ahí, se había pasado por Levítico 23 al estilo cristiano, que no pasa rápido, porque el libro de Levítico hay que leerlo Ajá. rápido, rápido, porque no entiendo nada, Nada. pero para decir que sí lo leí, ¿cierto? Entonces uno lee ahí, bla, 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 y pase ya, salí de eso. Entonces me llamó mucho la atención y sí, ¿sabe qué es cierto? Es el Levítico 23, uno tiene que estarlo consultando cada rato y ojalá usted lo marcara ahí y se lo aprendiera porque los detalles que hay son espectaculares y son los que, digamos, guían nuestro ciclo de adoración a Jehová. Si queremos nosotros acercarnos a adorarlo a Él, mire lo que dice Levítico 23, que arranca con el Shabbat, ¿sí? El Shabbat es la primera fiesta que es semanal. Luego vienen las fiestas que son semestrales y luego está el asunto del Rosh Hodesh, que es la luna nueva, que es mensual. O sea, tenemos una cantidad de actividades para estar cerca pensando en él, Loli. Hermano Miguel, en el asunto de la circuncisión de los varones, obviamente, pues, como es una conmemoración, no se necesita estar circuncidado para que coma la Pascua, ¿verdad? Efectivamente, yo sé que dentro de las raíces también hay mucha gente que dice, no, usted no puede participar en la celebración de la Pascua porque tiene que estar circuncidado. Pero acuérdense que esto no es pesa, la celebración como tal, es una conmemoración. Además, estamos fuera de Israel. Una celebración de Pesach sería allá, yendo al templo a sacrificar el cordero para comerlo luego en la noche con hierbas amargas y pan sin levadura. Ahí sí, por haber sido ofrecido en el templo, no debe ser incircunciso el que coma de eso. Por tanto, no es un requisito. Ahora, ¿es mandatorio para los varones circuncidarnos? Bueno, el punto es, la circuncisión es parte de la Torá. Y si nosotros queremos crecer en el conocimiento, en la obediencia a la Torá, seguramente llegará el momento en donde usted, varón, sienta o se dé cuenta de que una obediencia completa incluye la circuncisión. No porque circuncidarse lo haga salvo, sino porque es parte de la obediencia. Entonces el padre dice, yo quiero cumplir con ese mandamiento. ¿Y que es doloroso de todo? Sí, pero no vale la pena por la obediencia a nuestro padre. Dale, Loli. Precisamente ya lo que usted acaba de decir, hermano Miguel, es que para entrar de pronto en ese pacto con Jehová, el varón debe estar circuncidado. No, no, no es para entrar al pacto, es porque entramos al pacto, ¿sí? Es como consecuencia, porque como yo ya estoy en el pacto, se supone que yo debo cumplir la Torá. Entonces, ¿por qué voy a decir, bueno, yo voy a cumplir todo lo de la Torá, menos eso de la circuncisión? Estamos lo mismo que los 10 mandamientos, todos son vigentes, menos el del Shabbat, ¿sí? ¿Y por qué? Ah, no, porque yo quiero celebrar en domingo. Entonces, no es un requisito para entrar al pacto, que es lo de la discusión de Pablo. No es un requisito, pero se espera que una persona que ya ha sido adoptada en el pueblo y que ama al Señor y que se da cuenta que está ese mandamiento, oiga, yo lo quiero cumplir Y como siempre y una cuando expresión. se le facilite hacerlo, pues Claro. la idea es hacerlo. Claro, habrá que buscar la manera de hacerlo, porque hoy en día no es tan complicado. Sí, No es que a usted le toca coger un pernal o a su esposa y venga y tenga, ¿sí? Ahí, es más, hay gente que aconseja hacer eso y yo le digo, no se meta a hacer eso. Usted misma, usted mismo, o usted a su familia o a su niño, porque hay muchos riesgos, sobre todo en los adultos, hay muchos riesgos de infección y de todo. La recuperación de un adulto no es lo mismo que la de un niño a los 8 días, ¿sí? Se ha comprobado científicamente que es que a los 8 días de vida del niño hay una producción de no sé qué células y cosas del cuerpo que hacen que la cicatrización sea muy efectiva, muy rápida.
pero eso sucede en ese día, los 8 días, no a los 23 años y medio. Hablemos de la levadura. Eso 12:15 dice: la levadura debe ser removida de la casa desde el primer día de la fiesta de Matzot. Ah, ese es el comentario que alguno de ustedes hizo Ujú. ahorita, Manuel, que nuestros hermanos de Judá llaman toda la fiesta Pesach. Entonces el primer día de Pesach, segundo de Pesach, tercero de Pesach. Eso es impreciso porque Pesach es la noche anterior al inicio de la fiesta. Pesach es la cena con la que inicia Matzot. O Es- sea, porque uno cena de noche, ya ha caído el sol, ya inicia el primer día de Matzot y ese es el momento de comer panes sin levadura. Entonces, de ahí para adelante son los días de Matzot. Como es una fiesta de 7 días, siempre habrá un Shabbat semanal dentro de esa fiesta. Entonces, la fiesta de primeros frutos va a ser el día siguiente al Shabbat semanal. Pero como ustedes ya se han ido dando cuenta que las fechas flotan respecto del día de la semana, a veces Pesach cae el lunes, a veces cae el miércoles, a veces cae el viernes, a veces cae el Shabbat. Entonces, ¿cuál es el Shabbat semanal de esa fiesta? El día siguiente al Shabbat semanal es Bikurim o primeros frutos, que es la conmemoración de la resurrección de Yeshua y la presentación que hace Yeshua de los primeros frutos de aquellos que fueron resucitados, Mateo 27:56, y que fueron llevados a los cielos seguramente. Todo es importante, mire, para que cuando llegue la celebración usted vaya procesando todo, reflexione, entienda y no llegue a última hora a llamar: ¿Cómo es que hay que hacer? ¿Cómo es? Dígame entonces qué hago. No, no, haga así, bueno, listo, yo hago así y no entiende por qué. No, no, las fiestas es para vivirlas plenamente, entendiendo qué es lo que estamos haciendo en cada una de ellas. Entonces, son 7 días que vamos a comer panes sin levadura. Hemos sacado toda la levadura de la casa. Levadura, por favor. Ahí viene otro rollo de la gente que quiere sacar todas las cosas de la casa y quedarse sin nada. Que porque hay unos que son fermentados, porque hay unos que son que están agrios, que qué sé yo. Y resulta que la escritura lo que dice es: saque la levadura. ¿Qué entendía la gente por la levadura? Pues masa que estaba leudada, porque no vendían los paqueticos Fleischmann, esos no los vendían. Usted tenía que hacer la levadura simplemente dejándola fermentar y mantenían un recipiente con levadura fermentada, de manera que cada vez que iban a amasar pan, se tomaba una porción de esa masa, se amasaba y en cuestión de minutos esa masa ya está fermentada también. Entonces, como siempre había un depósito, una reserva de levadura ya fermentada en la casa, el padre dice: saquen eso, no debe haber levadura en su casa. Por eso durante esa semana los panes se hacen sin levadura. ¿Por qué? Porque no hay con qué. Al terminar la fiesta vuelve otra vez, se toma una levadura con agua, se le deja fermentar 8 días y ya hace usted otra vez su base de harina fermentada para usarla. Por cierto, si no han tenido la experiencia, por favor háganla. Ustedes se pierden de unas bendiciones enormes cuando simplemente se limitan a ir a la tienda a comprarlo todo, a comprar los panes hechos, a comprar el matzá que ya lo venden importado de Israel, hecho, todo eso hecho. No, usted lo puede hacer. Tenga la experiencia, consiga la harina y pregúntele a María Consuelo si no sabe Ujú. cómo hacer la harina, la levadura de masa madre, se llama eso. Sin usar levadura industrial, se pone a fermentar y tenga la experiencia. Arranque la semana entrante y de una vez para que los primeros panes le van a quedar tiesos y se le van a pasar, se le van a quemar o qué sé yo. Claro, Pero hay porque que aprender. es muy bueno sí ensayar, claro. E inclusive yo hago pan sin levadura muy frecuentemente en cualquier época del año, Sí, porque a veces queremos comer así un pan delgadito, puro planito, y entonces en un momento, en 15 minutos, tengo un pan listo. sí. Que son parecidos a las pampitas. Sí, como un pampita, como una Y desde arepa. que se muele, se hace y se prepara de una vez, no se tarda tanto. Y es un pan fresco que usted lo consume todos los días sin Sabroso. nada de todos esos químicos nocivos, letales, industriales. Entonces, si usted lo puede hacer, ay, pero es que me tocan todos los, bueno, levante 15 minutos antes y lo puede hacer. Y come pan fresco. Tengan eso presente y anímense a experimentar con el pan sin levadura por lo menos. Bueno, de hecho nosotros hemos hecho pan de cebada también, porque lo que se hacía en ese momento, ese pan sin levadura, era Sí. pan de cebada, porque el trigo habría de aparecer hasta la fiesta de
Shavuot, Ujú, 50 días después. ujú. Entonces lo que hay en ese momento es la cebada que está Aviv, que ya para 15 días después está lista para tostarla, para hacer la harina y para presentarla delante de Jehová. Entonces lo que se comía en ese momento era pan de cebada. El pan de cebada es, Un grano más sencillo, sí, más oscuro, no, no, no es no muy queda tan agradable fino. al paladar, No menos queda, agradable, sí, sí. no queda tan fino. Por eso en otras partes se llama pan Pan de de aflicción, aflicción, sí, porque no es tan agradable como trigo. el pan de trigo que es sin levadura. ¿No? Entonces, consígase una cebada o harina También, de cebada sí, se consigue fácil. y hágase un pan para que usted tenga la experiencia de qué es comerse un pan de cebada. ¿Ya? Bueno, sabemos por lo que nos dice Yeshua en el Nuevo Testamento, la levadura es una figura del pecado, ¿no? Porque tiene ese mismo efecto. O sea, les decía que cuando se toma la gente tenía la masa madre en su casa, o si usted quiere hacer la experiencia lo va a poder realizar. Tienen un frasquito la masa madre, saca una porcioncita, se la pone a la masa que usted está preparando y al rato está toda inflada también, o sea, porque tiene esa capacidad de comunicar esa fermentación a toda la masa. De la misma manera opera el pecado. Usted le abre la puerta a una cosita en su vida y poco a poco comienza a afectar sus criterios y sus parámetros respecto del resto de los mandamientos de la Torah. Porque usted entonces se vuelve más tolerante con ciertas cosas, más flexible con otras, en fin, y cuando se da cuenta está lejos. Entonces la seducción del pecado es muy sutil. El enemigo y la maldad no atacan de una manera tan frontal, llamándole a usted para decirle vamos a robar en este momento. No, las cosas suceden de una manera muy simple y cuando usted se da cuenta está robando. ¿Y cómo lo viene haciendo? No, ni se dio cuenta, era porque usted simplemente se llevó un clip de la oficina que, ay, necesito este clipcito y después vio que se le cayó una moneda a alguien y usted la recogió y, ay, total, eso no lo va a hacer pobre a él. Entonces usted ya vive el siguiente paso y ahí va avanzando y ya cuando se da cuenta usted es un ladrón. ¿No? Estoy poniendo un ejemplo que me invento ahorita, pero seguramente en muchos otros aspectos de la vida sucede eso también, ¿sí? Que usted suelta su pensamiento siguiendo a una persona, en el caso de los varones a una mujer, y no controla ese hábito y al rato está desnudando a todo el mundo y en su mente teniendo sueños, imágenes y cosas, y ya de ese proceso a la acción ya es muy corto. Entonces, no, nosotros tenemos que controlar todo eso para evitar que caigamos en los abismos del pecado. Los abismos no tienen fondo. Entonces, por eso la advertencia del pan sin levadura, que tenemos que estar nosotros muy atentos a eso y sacarla de nuestra vida. En la fiesta de Matzot tiene una connotación muy bonita ahí. Ok, Ana, léete ahí Matzot, panes sin levadura. El mandamiento de Jehová no es solo respecto a no comer panes o alimentos que contengan levadura, sino a comer panes sin levadura. Me explico. Quizás no sea aficionado o aficionada al pan, pero por esta semana deberías comer pan sin levadura porque se trata de que recuerdes mediante todos tus sentidos lo insípida que era tu vida cuando no había sido rescatado o rescatada. Cuando ves un pan sin atractivo a tu vista, perdón, cuando lo palpas duro y seco, cuando escuchas su crujir al partirlo, cuando no huele a nada y cuando tampoco tiene sabor relevante, puedes recordar que así era tu vida en el mundo. Pero de allí te sacó Jehová. Fue Él quien te condujo a Yeshua, quien a su vez ahora nos ha conducido de regreso al Padre. ¿Continúa? Ujú. Por eso no tiene sentido entonces que el pan sin levadura le pongamos aderezos, mantequillas, chocolates, cremas y demás, porque en el fondo sigue siendo el mismo pan sin levadura, con las características arriba descritas. Y esos aderezos son lo que precisamente tratábamos de hacer, untando nuestra vida con cosas para darle sentido, pero siempre sintiéndonos vacíos. Aquí vale la pena distinguir entre tres términos que usan las escrituras. Matzah típicamente describe el pan sin levadura. Seor, generalmente levadura. Hamet, que es traducido usualmente como lo que está leudado o pan con levadura. Es claro, ¿no? El mandamiento es coma panes sin levadura.
Que es que yo he escuchado gente que dice, no, pues durante esa semana yo no como pan porque no, qué jartera con el pan sin levadura, mejor no como. No, pero es que el mandamiento es come pan sin levadura para que tenga esa experiencia. Y de hecho, nuestros hermanos de Judá otra vez, ahora venden las cajitas de matzot recubiertas de chocolates y con diferentes cosas, lo que le quita el sentido a la celebración, porque como digo ahí, hacer eso es como aquello que hacíamos en nuestra vida de vacío, tratando de adornarla y de ponerle sabor con otras cosas que no llenan ese vacío. Entonces, está claro lo del pan sin levadura, la conveniencia de por qué hacerlo. Esa es otra cosa. Usted siempre va a oír que la gente dice, ah, sí, es que mañana miércoles es Shabbat. No, no, no es Shabbat, es día de Santa Convocación. O sea, el Shabbat es el día, la fiesta con más alta categoría que tiene la Torah. Luego viene la Santa Convocación. El Yom Kippur tiene la misma categoría del Shabbat, porque aunque no caiga en Shabbat, ese es el único día de todas las celebraciones en las que no se puede cocinar y ni se puede hacer nada. O sea, es igual que un Shabbat. Y es el único día que Levítico 23 llama Shabbat. Todos los demás, inicio y final de las conmemoraciones se llaman días de Santa Convocación. Curiosamente, durante la semana de panes y levadura podemos llegar a tener hasta 3 días de descanso, un Shabbat semanal y 2 días de Santa Convocación. Pero algunos años, uno de los días de Santa Convocación va a coincidir con el Shabbat, entonces solamente habrá 2 días de descanso. Si bien todos los días son de descanso, en el sentido de que la gente se había venido desde sus asentamientos hasta Jerusalén y está suspendida todas sus actividades, entonces están de visita ya como de fiesta, ¿no? En relajo. Semana de vacación. El trabajo era para los anfitriones, o sea, todos los que recibían, porque imagínese tener usted una casa en Jerusalén o en Belén o en los alrededores, en Betania, todo eso. Uy, no, qué bendición estar ahí. Pues sí y no. Sí, porque cuando llegaban las fiestas le caían todos los amigos y familiares y todo el mundo a quedarse ahí durante esas 2 semanas, o sea, una en primavera y otra en otoño. ¿Cómo les va con eso, Juanita, David y Ana? Respecto de el hospedar y hacerlo con una renuncia a la comodidad propia en beneficio de quien se recibe en el hogar, aún es una costumbre acá en mi país, al menos entre las familias. Yo regularmente voy a visitar a unos sobrinos en una localidad que está a una distancia acá más al sur, a Río Pueblo, y nos coordinamos 2 o 3 días antes, y cuando llegamos allá siempre nos reciben con mucha alegría, y cuando han venido a mi casa de la misma forma, y uno es capaz de hacer esa renuncia a su propia comodidad temporalmente en beneficio de otra persona. Lamentablemente eso se ha ido perdiendo, y yo me he encontrado en una situación hace años atrás en la casa de una persona, era un pariente mío, ya no está, y llegó un familiar de esta persona a su casa y corrieron un poquito la cortina, miraron que estaba afuera la persona y simplemente no le abrieron la puerta, o sea, tocó el timbre varias veces y no respondió nadie. A mí eso me caló profundamente de una manera muy negativa, porque al menos el hecho de abrir la puerta, saludarle y atenderle, aunque sea en la puerta, es lo mínimo que debemos hacer. No sé qué problema habrá habido entre ellos que sucedió eso, pero lo recogí como una experiencia para no hacerlo nunca. Y donde yo vivo acá, hace un tiempo atrás llegó una persona a hablar conmigo a pedirme algo, y yo lo atendí como corresponde atender a cualquier persona. Pero la persona que me arrienda acá me criticó duramente porque dijo que yo no podía permitir que esta persona siquiera entrara al Porsche de la casa. Yo tuve que aclararle que yo era arrendatario y yo tenía el legítimo derecho a recibir a las personas que venían a ver. Pero digo yo, ¿dónde está el don de la hospitalidad, el don de la generosidad respecto de esta situación? Porque la palabra es clara, fui forastero y me recibiste. ¿Con qué lo hicimos, Señor? Bueno, cuando lo hiciste por uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, debo tener yo muy presente en mi corazón el que cuando alguien toca a mi puerta, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea algún creyente que tiene alguna necesidad en particular, lo mínimo que debo hacer es recibirlo y compartirlo, aunque sea una taza de té, un trozo de pan, lo que yo tengo. Eso, como tú lo has dicho otras veces, modela en nosotros la persona de Yeshua, y estamos transmitiendo una fe verdadera y no un discurso vacío. Así es que, reitero, acá todavía se acostumbra a eso. Gracias. Qué bueno. No olviden, Hebreos 13, 1, 2 dice, permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Entonces, mire, si usted quiere honrar a una persona que le visita, trátela como le gustaría que lo trataran a usted cuando vaya allá, de la mejor manera. Y a veces, sí, toca incomodarse porque hoy en día la gente no tiene habitaciones de sobra, habitaciones de huéspedes, ¿cierto? Con una cama y con todas las cosas allí, sino que toca o ceder la habitación de uno o la de uno de los hijos y los chicos, bueno, a dormir a la sala para que ella persona pueda tener privacidad, pero trátela con dignidad y respeto, porque eso se lo van a agradecer. Esa es una manera de decirle, sí, yo te considero, yo te amo, tú eres valioso para mí. Bueno, muy importante ese detalle. ¿Alguna experiencia más que hayan tenido respecto a eso? En nuestra página entonces tenemos ahí el asunto del calendario, ese video que lo hemos sugerido, esos videos respecto de lo que es el Pesaj como tal, la salida de Egipto y todo eso. Ténganlos presentes porque es lo que ustedes van a necesitar para la próxima celebración. Ahora, como esto es parte de nuestra parashá, nuestra parashá trienal, ahorita vamos a entrar ya en el proceso de la salida misma de Egipto. Vamos a ver unos detalles muy interesantes ahí que usualmente no se ven en la parashá anual porque no se alcanza a entrar en todo eso. Entonces, en la parashá anual, como se ven 6 capítulos, uno pasa muy por arriba y que seguramente les va a ayudar a aclarar mucho más toda la historia. Bueno, yo quería comentar ¿Sí? algo, pero no es sobre Pesa, pero sí sobre la paracha. Ujú. Hay un versículo muy interesante que me parece que pues está muy, muy para el momento, y es que dice que el pueblo de Israel había hallado gracia ante los egipcios y el mismo Moshe era muy estimado por la gente de Egipto. Entonces, simplemente pensaba en lo que era la comprensión del pueblo en general, tan diferente de lo que era la actitud y la situación de los que están en el gobierno, del faraón y los que estaban allí muy, muy arriba. Habíamos visto también otra porción donde algunos cercanos al faraón le decían, bueno, déjalos ir porque no te estás dando cuenta que Egipto se nos está destruyendo. O sea, la gente de más abajo, la gente normal, la gente sencilla, tiene una comprensión de las circunstancias muy diferentes a lo que está sucediendo en las planas del gobierno. Y digo, esto no es nada diferente a lo que nos sucede hoy en día. Es la misma situación. Cuando la gente está a favor de los principios, los valores, las virtudes, el pueblo en general apoya eso. En las entes gobernantes hay otro tipo de visión de la situación, están más por sus propios intereses, en busca de sus propósitos, muchas veces contrarios a la verdad, que es lo que estamos viendo hoy por hoy, por donde quiera que vayamos, cualquier país. La mayoría de los países tienen gobernantes que están siguiendo parámetros contrarios a los que son los parámetros de Dios mismo, a las cosas fundamentales y básicas de la naturaleza, de la organización de nuestro mundo. Y le preguntaba al padre sobre eso, Señor, ¿cómo el pueblo tiene que sufrir tanto por causa de los gobernantes? Hoy en día estamos viendo eso en muchos lugares y sin embargo, pues sabemos que el Señor tiene el control de todo y está mirando ese sufrimiento, esa injusticia que ocurre contra el pueblo cuando los gobernantes están orientados simplemente por sus caprichos. Y el Señor tendrá que hacer justicia a su tiempo de todo eso que sucede, que sucedió y que está sucediendo hoy en día también. Bueno, completo hecho. Quédate con nosotros, Señor. Dirígenos en todo, te rogamos, por los méritos de Yeshua, de nuestro Mesías. Amén.